Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Ok, estamos en presencia con la doctora Ibis Soto. Ibis, muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación. Es un placer, obviamente, y sobre todo para hablar sobre este tema que es tan controversial, muy controversial, porque el diagnóstico es un poquito, es un reto. Es un reto, y bueno, y tú siendo miembro de Vectrins, que se ocupa de estar al día con todas esas investigaciones, todos esos avances, para buscar la mejor solución para los que padecen esta enfermedad autoinmune como es la esclerosis múltiple. Bienvenida, Ibis, y por supuesto, antes bueno, yo quisiera que dijeses, se parece mucho a esa neuromielitis óptica, pero vamos a volver a explicar qué pasa fisiológicamente dentro del organismo cuando se diagnostica la esclerosis múltiple. Adelante, Ibis. Bueno, primero muchas gracias por invitarme a esta tan cordial charla. De verdad es un placer hablar contigo y hablar con todo tu público, que es selecto y muy importante. ¿Por qué vamos a hablar de la esclerosis múltiple? Porque es importante. Porque la esclerosis múltiple representa una enfermedad que tiene una prevalencia bastante importante en todo el mundo. Difiere en las partes, difiere según el sitio donde sea la ciudad. Por ejemplo, va a ser de mayor prevalencia en los que están más hacia el norte, hacia los polos, tanto al norte como al sur, y va a ser menos prevalente, es decir, menos frecuente, los que están cerca del Ecuador, como nosotros. Nosotros tenemos como una prevalencia como de un 8%, que no es alta. Y hay otros países que tienen una prevalencia muy alta, como un 300 por 100.000 habitantes, nosotros un 8 por 100.000 habitantes. O sea que nuestra prevalencia es baja. Sin embargo, es una enfermedad que es muy importante porque siendo una enfermedad autoinmune y que ataca a la mielina del sistema nervioso, puede llevar al individuo a tener muchas discapacidades. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que es una enfermedad autoinmune? Una enfermedad autoinmune es aquella en la cual los linfocitos, que son nuestros soldaditos para protegernos de las bacterias, de los virus y de todos esos organismos externos que invaden al organismo, al entrar ahí, estos linfocitos los reconocen como extraños. ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad autoinmune? Que los linfocitos que están preparados para esto que dije anteriormente reconocen porque se equivocan, porque lo que dicen falta en el checkpoint de cómo es para reconocer las células, reconocen como extrañas las células de la mielina. Al suceder esto, los linfocitos se preparan y atacan la mielina. Al atacarla, entonces se produce una alteración, que es la mielina, es importante. La mielina es la capa que cubre todo el sistema nervioso, tanto el periférico como el central. Lo único que son distintas, o sea, son un poco distintas. Entonces, al producirse esa lesión por los linfocitos de uno, o sea, los mismos soldaditos que nos van a atacar, a proteger de otras cosas, nos atacan a nosotros, y entonces se producen como unos espacios sin mielina. Al producirse estos espacios sin mielina, entonces la conducción nerviosa no se hace bien, porque es muy importante tener una mielina bien constituida para que se haga la transmisión nerviosa, que es una transmisión eléctrica. Y eso es lo que sucede. Cuando hay una lesión en la mielina, entonces se produce un síntoma específico
dependiendo de dónde va a estar ubicada esa lesión. Cuando ya se empieza a sentir esa sintomatología, cuando ya esa conexión, cuando ya esa electricidad, ese sistema nervioso está tocado porque no existe la mielina, ¿cuáles serían los síntomas, Ivy? Te pregunto porque cuando hay personas, sienten las personas que tienen problemas de circulación, por ejemplo, una de las sintomatologías es ese adormecimiento, ¿no? Ese adormecimiento en esas partes, o en las piernas, o en el brazo, en fin. Entonces yo quisiera que especificaras bien cuál es el primer síntoma, cómo sería el síntoma donde ya sería como una alarma para entonces dirigirse y empezar ese plan de diagnóstico de una posible esclerosis múltiple, por ejemplo, Ivy. Son diferentes, como ya dije. Puede ser una neuritis óptica, que es decir, que el paciente deja de ver. Puede ser una disminución de la fuerza muscular de un miembro o de un hemicuerpo. Puede ser una alteración en los movimientos oculares. Puede ser una alteración del equilibrio. Es muy importante, además del síntoma en sí, cuánto dura el síntoma. Porque, por ejemplo, para hacer la definición de lo que es un brote o una recaída en esclerosis múltiple, se necesita que el síntoma dure más de 24 horas. Porque, por ejemplo, si a una persona que está caminando en la calle o está en la calle le da un mareíto y eso le pasa, pues, y le dura 1 o 2 horas, eso no es una esclerosis múltiple, eso no es síntoma de esclerosis múltiple. Entonces debe durar más de 24 horas para ser considerado un síntoma. Además, y tiene también para ser considerado que es otro síntoma o que se repite, tiene que ser en más de un mes también. Pero bueno, lo importante es que dure más de 24 horas. No es, se me fue la visión ahorita y no duró, y duró unos segundos. Ok, eso es otra cosa, pero no es esclerosis múltiple. Ok, ok. Ahora, factores de riesgo, Ivy. ¿Cuáles son las personas que pudiesen estar entonces ya un poco latentes a que pudiese sufrir de este tipo de enfermedades? Bueno, nosotros nacemos como con un sello genético y eso se ha visto en la parte que sobre todo en los HLA, que entonces se ha descubierto unos HLA que son unas características en los genes que se relacionan con la esclerosis múltiple. HLA-DR3, hay unos característicos que están bien relacionados. Pero para tener la esclerosis múltiple no es solamente tener esa probabilidad, sino que necesitamos que en el ambiente hayan situaciones, lo que se llama epigenética, que hayan situaciones o haya algo que la produce. Normalmente, o sea, actualmente no sabemos qué es. Entonces estamos pensando que si es la alimentación, porque claro, nosotros comemos todos los días un determinado alimento y eso forma parte de lo que entra como el ambiente, ¿no? ¿Qué es lo que comemos? O qué es lo que, o dónde estamos, si estamos más cerca del frío, como los que viven en la oscuridad, 6 meses, como los que están en los polos. Se ha visto mucho la relación con la vitamina D3, o sea, que nosotros que tenemos más sol, tenemos menos probabilidad de padecer la esclerosis múltiple. Y hay un evento epidemiológico que es interesantísimo, que tiene que ver con esta epigenética, que se ha visto por estudios epidemiológicos que pacientes que nacen en un sitio como acá en Venezuela tienen la probabilidad de todo lo que están aquí, que es baja, de padecer esclerosis múltiple. O sea, es baja nuestra probabilidad de sufrir esta enfermedad. Pero si nosotros nos trasladamos a un sitio como es Canadá,
que tiene una prevalencia de un 300 por 100.000 habitantes, que eso es bastante alto, entonces a nosotros nos cambia el riesgo. Nos cambia el riesgo de tener baja probabilidad a alta probabilidad. Lo cual quiere decir y apoya el concepto de que sí tiene que haber factores externos con la producción o que se demuestra la esclerosis múltiple. Las edades, Ibis. Las edades se pueden ver se pueden ver en todas las épocas, sin embargo, esta es más específica de la tercera y la cuarta edad. Ok, Y perfecto. Ahora, Ibis, el diagnóstico. Comencé con el diagnóstico porque ya, bueno, en base a informaciones, el diagnóstico es un poquito, es trabajoso para ustedes porque es multidisciplinario, ¿no? Esta enfermedad tiene muchas aristas, ¿no? Entonces, ustedes tienen que más o menos controlar la mayor parte para entonces dar un diagnóstico como esclerosis múltiple. ¿Por dónde comienza? Según tú como miembro de Vectrins, ¿a qué conclusión has llegado? ¿Cómo comenzar? ¿Cómo descartar ya el plan de depistaje para definir este tipo de diagnóstico, Ibis? Bueno, primero el diagnóstico se hace por la clínica del paciente. Un paciente que viene, que refiere que tiene una pérdida de fuerza de un hemicuerpo o que tiene síntomas de mielitis transversa, lo que es que pierde la fuerza y la sensibilidad de miembros inferiores o de 4 miembros con alteración de los esfínteres también. Eso nos hace pensar que tiene una mielitis transversa. Un paciente que tiene disminución de la visión o ausencia de visión en un ojo usualmente o en ambos ojos, nos hace pensar que tenemos que buscar qué está produciendo eso y que dure, por supuesto, más de 24 horas. Después que nosotros tengamos una clínica que sea compatible con esclerosis múltiple, entonces tenemos que hacer una serie de exámenes. Y el gold estándar es la resonancia magnética. La resonancia magnética nos hace ver unas lesiones que son características, ya después de tanto estudio sobre esta enfermedad, ya tenemos unas características específicas. Entonces vemos unas lesiones hiperintensas, se llaman así, que no es más que unas lesiones blanquecinas que se ven al lado de los ventrículos, que son los llamados dedos de Dawson, se llaman porque son así, son perpendiculares a ventrículo, o lesiones que se ven en tallo cerebral y la médula espinal también. Pero cada esta tiene características propias, que nosotros podemos hacer un diagnóstico diferencial de esta, por ejemplo, y con una neuromielitis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la esclerosis múltiple se manifiesta de una manera en la resonancia magnética y la neuromielitis se refleja de otra manera. Entonces ya por ahí nos vamos guiando en el diagnóstico. Lo que es importantísimo aquí es que nosotros tenemos que hacer un exhaustivo diagnóstico diferencial y no nos podemos quedar solamente, ay, sí, esto, una primera visita porque esto ya es una esclerosis múltiple, no, porque tenemos que hacer, eso ya di en la resonancia magnética, después, si nosotros hacemos una punción lumbar, podemos ver que hay un aumento en las bandas oligoclonales, que son unas proteínas que aumentan y son bastante características de esclerosis múltiple. Si hacemos unos potenciales evocados, que son los potenciales evocados, lo que es un estudio electrofisiológico que mide cuánto dura el haz de luz que pasa desde la retina hasta el cerebro, hasta la parte occipital. Entonces, si eso está alargado, nos puede decir inclusive en un ojo que aparentemente es sano, nos puede decir que ese ojo está enfermo. O sea que eso apoya el diagnóstico, que esté unos potenciales evocados alargados. Y también podemos hacer unos potenciales evocados somatosensoriales
que nos diría que hay una alteración en la conducción nerviosa de miembros inferiores hasta cerebro. Después de esto, tenemos que hacer una serie de estudios de inmunología, porque tenemos que descartar una cantidad de enfermedades inmunológicas que pueden producir asimismo manifestaciones parecidas. ¿Y cuáles son estas enfermedades? Sjögren, sarcoidosis. O sea, hay una gran cantidad de enfermedades que tenemos que ir descartando. Después que descartemos todas estas enfermedades, entonces nosotros nos quedamos con el diagnóstico, que es una esclerosis múltiple. ¿Y por qué es importante hacer tantos diagnósticos diferenciales? Porque le vamos a dar un tratamiento que es específico para esclerosis múltiple. Y entonces no podemos dar un tratamiento que va a ser por un largo tiempo a un paciente con un probable diagnóstico de esclerosis múltiple. Entonces tenemos que estar seguros. Nosotros tenemos tenemos un grupo, como dice el grupo Vectrins, que siempre hacemos las reuniones que un paciente nuevo, ese paciente, el médico que lo ve, lo lleva a la reunión, se expone las características clínicas, las características radiológicas y esas características y todos los exámenes que se tiene. ¿Para qué? Para que en conjunto y como decimos en una mesa redonda, llegamos a la conclusión si es, no es. Y entonces es como ver 8 ojos ven más que 2. Bueno, esa es la idea. Pues eso es algo que se hace no solamente acá con nosotros, sino que en todos los países pues se hace eso, ¿no? Se comparte el caso. ¿Para qué? Para en beneficio del paciente conseguir un mejor diagnóstico. Y eso es algo maravilloso, porque compartimos los casos. Claro. Ahora, Ibis, ¿tú crees que próximamente, llamo yo próximamente, en próximos años, ya haya un criterio propio de la esclerosis? Por ejemplo, a un neumonólogo tú le preguntas cuándo hay neumonía y hay ciertos criterios que dicen ya no hay, o sea, no hay para dónde agarrar, esto es neumonía. Te pregunto, con la esclerosis múltiple, ¿tú crees que sí se llegará en un tiempo próximo a ya definir un solo criterio? Donde ya no haya necesidad de esos 8 ojos o siempre va a haber porque eso va mutando, va cambiando en cada paciente. Bueno, lo que pasa es que de los 8 ojos eso es para hacerlo más perfeccionado. Pero hay criterios específicos. Hay criterios específicos para decir esto es un paciente que tiene esclerosis múltiple. Lo que pasa que debemos ser cuidadosos y no dejarlo a la ligera, no solamente porque un paciente pierde la visión de un ojo, vamos a decir esto es esclerosis múltiple. No, tenemos que acompañarlo por las imágenes diagnósticas, por los exámenes de neurofisiología y el diagnóstico diferencial, que es importantísimo. Porque lo que pasa es que ese mismo síntoma lo puede dar esas otras enfermedades. Y entonces eso es lo que sucede, que es importante insistir, no decir radiología y tengo las rayos X y la clínica, no, tenemos que hacer todo el protocolo para hacer un diagnóstico seguro. Eso es esperanzador, ¿no? Porque quizás muchas personas Sí. te estarán viendo, mira, yo he sentido esto. Entonces, claro, eso es muy, muy importante porque hay que profundizar bien para dar este diagnóstico. Yo considero, Ibis, que no solo para todos los diagnósticos, porque no es de decirlo así una cosa fácil, ¿no? Hay que tener mucha responsabilidad. Porque entonces hay diagnósticos malos y hay diagnósticos también buenos y errados, ¿no? Que esto es otro tema. Mira, Ibis, tratamiento. El tratamiento, ¿cómo debe ser? El tipo de esclerosis, eso va dependiendo del grado de la persona o el grado de la esclerosis que esté ya somatizando. ¿Cómo es el tipo de tratamiento? ¿Si es invasivo o no invasivo? Háblanos. Es que sí, hay la esclerosis, hay varios tipos. Una que por su evolución clínica se llama remitente recurrente, que esa quiere decir que a un paciente le da un brote o un relapse y entonces tiene un síntoma, le dura unos días o un tiempo determinado que depende de cada paciente
y él se recupera de eso, pero después puede volver a recaer y así eso va en brote, o sea, como le da un síntoma aquí, se recupera, le da después otro síntoma o el mismo repite, se recupera y así va haciendo, por eso que se llama brote remisión o recurrente remitente, que es igual. Hay otro que es la secundaria progresiva, que es que el paciente llega un momento en que va dejando secuela cada vez, va dejando secuela y entonces esa secuela hace que el paciente tenga una discapacidad y entonces entra en una secundaria, quiere decir que el paciente se mantiene como ahí o tiene brotes que lo van empeorando más. Y la primaria progresiva, que esta es una enfermedad que se caracteriza porque va lentamente empeorando, lentamente en toda su etapa de evolución. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces tenemos el paciente en brote remisión y decimos, el paciente, no nosotros, decimos, ay, no importa, lo voy a dejar así porque yo me recupero y ya está. Y a eso es lo que vamos. Es importante hacer un tratamiento precoz. Mientras más precoz se haga el tratamiento, más chances de tener mejor calidad de vida y que eso se controle más. Ese es el problema y por eso es que debemos hacer un diagnóstico precoz. Y no dejar que esa recurrente remitente entre a secundaria progresiva, porque en la esclerosis múltiple sí se ha visto que haya una alteración en el sistema nervioso, en el cerebro, que va aumentando progresivamente, aunque no tenga los brotes. Entonces, podemos ver atrofia cerebral que poquito a poco va aumentando, y pueden haber más brotes que lo vayan empeorando, ¿no? Empeorando las discapacidades. Y la suma de las discapacidades, entonces el paciente lo pone peor. Por ejemplo, un paciente puede tener la visión de un ojo disminuida y entonces esa ponerse peor si no tiene tratamiento adecuado o tener una disminución de la fuerza muscular y ponerse peor si esto no tiene tratamiento adecuado. Y hay otra cosa de perder también las facultades mentales, la capacidad de atención, la capacidad de hablar, porque su cerebro se va como achicando, ¿no? Atrofia cerebral. Y por eso es la importancia de hacer ese diagnóstico precoz con un tratamiento precoz para poder prevenir todas esas cosas. Ese tratamiento cuando tú llegas de manera precoz, ¿eso lo paraliza? ¿Eso o sea, paraliza y no progresa más? ¿O simplemente le vas a dar como cuando se quiere, un paliativo para que su calidad de vida sea de la mejor forma, Ibis? Mira, ¿no? La idea es que no le den más las crisis. La idea es que no le den más las brotes. Todos estos tratamientos, hay unos de primera línea, se hace como un esquema de tratamiento. Hay unos de primera línea que tienen menos efectos adversos, hay otros de segunda línea y así uno va escalando en los tratamientos. Entonces, uno tiene que elegir, depende del paciente, depende de la agresividad de la enfermedad, qué tratamiento es el que le va a ir mejor a él. Entonces, con ese tratamiento, él puede tener una calidad de vida perfecta. ¿Ves? Y si el paciente no le va bien, que no lo controla ese tratamiento que le hemos dado, entonces tenemos la opción de cambiar el tratamiento por otro que sea más fuerte, más potente. Eso tenemos allí. Entonces es el seguimiento del paciente, cómo le va clínicamente y cómo va con las pruebas que se le deben hacer en la evolución de la enfermedad. Si no le va bien, se le cambia el tratamiento y se le va por uno más potente.
Es un tratamiento personalizado. Correcto. Dijiste la palabra exacta que se está usando últimamente en el tratamiento de la esclerosis múltiple. Un tratamiento personalizado. No todo Personalizado. el mundo tiene, no todo el mundo va a tener el mismo tratamiento, así sea que uno lo vea por primera vez, sino que depende de la agresividad de la enfermedad. Porque si la enfermedad no se ve muy agresiva, entonces hay parámetros para decir esta enfermedad es más agresiva en este paciente que en aquel. Entonces, con esos parámetros uno dice, le voy a indicar este tratamiento porque le debe ir mejor. Y se cumple la premisa que no hay enfermedad, sino enfermos. Claro, claro, no hay enfermedad Mira, enfermo. Ivy, dijiste algo bastante, bueno, que salpica un poco. Los efectos, Pablo, los tú dijiste, efectos que, antes de que tú continúes con eso, que es muy interesante, te voy a decir algo porque dices lo que dice en el clavo. Cada vez que yo veo a un paciente de nuevo, yo le digo, mira, tú eres tú tienes tu enfermedad y tú tienes tus linfocitos que te están produciendo esto, ok, pero tú no quiere decir que vas a evolucionar como otros pacientes que puedes ver al lado o lo puedes ver en las redes. Tú vas a evolucionar distinto. Así que el hecho de tener ese diagnóstico no quiere decir que sea un diagnóstico catastrófico, sino que se tiene que poner en tratamiento. El hecho de que tenga ese esclerosis múltiple no quiere decir que va a terminar mal, no, eso no quiere decir eso. Hay pacientes que llaman inclusive esclerosis múltiple benigna porque le da una crisis y no le da más en mucho tiempo. Entonces es lo importante, empezar el tratamiento lo más rápido posible y mantenerse en él para que su evolución sea lo mejor. Ah, ¿y qué me ibas a decir? exactamente, los efectos adversos Sí. De los tratamientos, del tratamiento en general. mira, los efectos adversos son depende de cada medicamento. Por ejemplo, los efectos adversos de, de los interferones, que son considerados la primera línea, que son el betaferón, son unos medicamentos que son intramuscular y subcutáneo, son el Abonex, son muy pocos. Cuando se inyectan, tienen una sensación como de gripe, malestar, un poquito así, pero eso pasa. Eso se le da un medicamento para mejorar ese síntoma y eso pasa. Tiene pocos efectos, o sea que esos son bastante seguros, pero tienen una potencia de mejorar la enfermedad más baja que los otros. Los otros medicamentos, depende de cuál sea. Por ejemplo, hay otros que van a disminuir los glóbulos blancos. Entonces uno tiene que estar pendiente que tanto lo disminuye eh, para, ¿para qué? Para restituirlo, para ver si le está haciendo bien. Otros tienen que ver con el hígado y puede producir alteraciones de las enzimas hepáticas. Pero todo eso uno lo sabe cuando indica el tratamiento y entonces uno lo que tiene es que estar pendiente de lo que pasa para poder controlar y solucionar. Y eso es lo que Claro, uno hace. eso es como cuando las personas son alérgicas a X medicina, X, entonces hay una reacción, obviamente, rápidamente se tiene que trasladar a otro tipo de medicina que quizás le dé el mismo efecto. Ahora, Ibis, en Illinois hicieron una investigación donde por varias etapas. La primera etapa de la investigación es inyectarle esos linfocitos a ese paciente para ver cómo reaccionaba, ¿ok? Y tuvieron resultados positivos, si se quiere. En la segunda etapa, ya entonces
veían cómo el paciente reaccionaba de una manera también positiva y veían que el tratamiento obviamente no reaccionaba, al menos ese paciente o esos pacientes, esa muestra que utilizaron. Estos tipos de ensayos, te vuelvo y te pregunto como miembro de Vectrins, que ustedes están en constante investigación, ¿estos ensayos todavía no les ha llegado a ustedes alguna respuesta en base a que, bueno, a una aprobación de X tratamiento, buscando siempre la mejoría y siempre ese tratamiento mejor, el gold estándar más, para evitar ese, o para que la reacción o el efecto sea más rápido, Ibis? Bueno, se está hablando bastante de lo que son las células madre. Las células madre y el doctor Oscar Fernández en España, él tiene bastante experiencia de eso y con unos resultados bien importantes. Se está tratando de como que cambiar, al hacer cambiar como esa memoria genética con estas células madre, pues. Y han tenido unos resultados hasta ahorita buenos. Sin embargo, esto necesita mucho más investigación, porque lo que pasa es que en medicina tenemos lo que se llama medicina basada en evidencia, y eso se logra después de ver un paciente contra placebo, es decir, con uno sí y otro no, y se necesitan grupos de bastantes pacientes para poder entonces aceptarlo como un tratamiento ya establecido. Además que Aprobado por la FDA. sí, no se, ya se está haciendo, sí se está haciendo. Lo que pasa es que se necesita como un aparataje, se necesitan unas cosas que son importantes, porque para poder realizarla de una manera adecuada. Como Es bien, protocolos, pues, diseñar protocolos. sí, sí, sí. Es bien interesante. Mira, se está estudiando muchísimo. Lo último acá son los anticuerpos monoclonales, que ya uno lo tenemos muchísimo tiempo utilizando, sabemos muy bien cuáles son sus reacciones. Los otros, y acá muy frecuentemente tenemos uno nuevo, porque el mundo de los anticuerpos monoclonales es tan amplio. Esos son unos anticuerpos que van específicamente a determinados pasos de esta fisiopatología. Es decir, hay uno que impide que el linfocito atraviese el vaso sanguíneo para ir al cerebro. Hay otros que inhibe los complementos, que son parte de la cadena inflamatoria. Hay otros, y así sucesivamente, ¿no? Donde va trabajando ese linfocito que está mal informado, que está produciendo la enfermedad, allí van anticuerpos monoclonales que impiden que se haga el daño a la mielina. Claro. Pero lo que tenemos realmente, y en pos de la investigación que va, es no solamente en que no se haga el daño a la mielina, sino que se haga restauración de la mielina ya dañada. Y en eso es lo que va más enfocada la investigación. Tratar de evitar que se siga dañando y además que se cure, cosa que se renueve esa mielina que ya desapareció. Cuando nosotros tengamos eso, ya tenemos la cura de la enfermedad. ¿Por qué? Porque no sigue produciéndose y restaura lo que La estaba dañado. restituye. Y Increíble. Estoy segura que se hará, Ivy. Y por eso yo en la otra entrevista hablamos de la parte emocional. Y yo creo que este es el momento. Yo te pregunto si esa emoción, si ese estrés, si esa depresión puede o no influir en que el cuerpo reaccione o no, inclusive a todos los tratamientos, porque la persona cuando está bloqueada, cuando está cerrada a quererse mejorar, porque entonces hay una serie de cadenas de emociones que están ahí sumergidas, victimismo, etcétera, etcétera.
ningún tipo de tratamiento reacciona a favor de ese paciente. Te pregunto, en Vectrim sí toman en cuenta esa parte psicológica, hablando específicamente de la esclerosis múltiple, Iris. ¿Cómo no? En la esclerosis múltiple y en todas las enfermedades inmunológicas, porque se ha demostrado que la parte emocional influye positiva o negativamente dependiendo el estado emocional de la persona. Y es muy conocido que a veces un paciente tiene un brote, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tuvo un pleito exagerado, porque tuvo una pérdida importante en su familia, entonces cae en depresión y eso entonces produce que el sistema inmunológico trabaje mal. ¿Y qué hacemos para eso? Mira, tenemos varios mecanismos que le recordamos al paciente. Está la psiconeuroinmunología, que eso los apoya, los afianza, los hace pensar que ellos pueden con su enfermedad y eso los mejora desde el punto de vista interno y eso los hace que mejoren inclusive que tengan menos brotes y esa es la idea. El apoyo psicológico para este tipo de pacientes es esencial. Y le recomendamos que tengan un poquito de todos estos métodos que producen relajación. ¿Para qué? Para que su organismo esté como más tranquilo y confiados en que se pueden mejorar. Esa confianza va a hacer que eso se retribuya en mejoría física, en disminución de los brotes y en control de los linfocitos. Y eso es lo más importante, control de esos linfocitos que están bien mal informados y están dañando algo que no deben dañar, que es la mielina. Se transforman en enemigos. Ibis, dale mensaje a esas personas que lamentablemente están padeciendo de esta enfermedad. Ya dijiste ese tip bastante importante y significativo como esos mindfulness, ese tipo de terapias, aparte de la psiconeurología, que está totalmente demostrado cómo ayuda a cada paciente. Pero ahorita en este momento que estamos viviendo la pandemia del COVID, cómo comportarse. Sabemos que hay una protección que debemos tener todos, con o sin esclerosis, pero en específico esta enfermedad que es autoinmune, ¿qué tipo de cuidado extra deben tener, Ibis? Realmente lo que tienen es que hacer las cosas normales de lavarse las manos, de evitar el contacto social, de usar las mascarillas, estar pendientes de no contraer la enfermedad. Sin embargo, como se ha visto que lo que le han ido mal con el COVID, pues realmente es porque ya están muy avanzados, o porque tienen bastante problemas o problemas de otros tipos. Pero lo que es que deben cuidarse en eso para no tener algo extra otra enfermedad, pues. Uh-huh. Que va a empeorar el escenario, ¿no? Claro. Excelente. Ibis, de verdad que, bueno, fuiste muy explícita, muy clara y sobre todo no fuiste alarmista porque sí, como tú dices, hay esos tabúes de que cuando te dan un diagnóstico de esclerosis múltiple, quizás las personas se horrorizan, ¿no? Se entra en una especie de pánico y de terror porque simplemente creen que es una enfermedad, claro, una enfermedad que no es cualquiera, pero sin embargo hay maneras del abordaje y llega a un feliz término, sobre todo el bienestar de ese paciente. Yo te pregunto, en Venezuela, ¿existen grupos de apoyo en cuanto a la esclerosis múltiple, Ivy? Sí, aquí existen grupos de apoyo que pueden ser contactados. Realmente hasta hace poco se hacían eventos anuales y se dejaron ahorita por la pandemia, ya lo vamos a tener que hacer como lo están haciendo, que es por Zoom, pero sí nosotros tenemos nuestros grupos acá y bueno, siempre venían en diferentes locales, siempre estaba apoyado por la asociación y por todos nosotros que íbamos a darlo, usualmente casi todo anual, o sea, bianual, lo hacíamos más o menos bianual, 2 veces al año. Y bueno,
Sí, realmente es muy importante sobre todo decirle que la medicina no solamente se trata de los medicamentos, eso es importante, porque también el ejercicio físico, la fisioterapia eh, diaria, eso hace también que primero mantengas tus músculos en mejores condiciones y que eso te da unas endorfinas que son muy importantes para el bienestar. Y al estar bien, pues eso se refleja en una mejor salud, que es lo importante acá. Ibis, ¿dónde podemos un enlace de Vectrins para aquellas personas que quieran profundizar más de la enfermedad? O como tú ya lo dijimos aquí, tú lo dijiste, cada persona tiene un mundo de esclerosis y bueno, y obviamente tendrán sus dudas. ¿Dónde pueden entonces ingresar para entrar en esta sociedad que naturalmente y de una manera periódica se actualiza en cuanto a los avances, Ibis? Sí, Bectrin tiene su página en Facebook. Por mi parte, yo tengo en Instagram doctora Ibis Soto de Castillo, en Instagram. Eh, bueno, ya estamos a la orden. Ibis Soto de Castillo también, así, @gmail.com, mi correo electrónico. Bueno, y cualquier cosa estamos a la orden. De verdad que es muy importante llegar a todas las personas que tengan alguna duda y alguna interrogante en esta materia. Bueno, y contigo con tanta experiencia, porque eres una maestra en todo lo que tenga que ver neurología, pero en esclerosis múltiple ha sido tu pasión y, por supuesto has publicado cualquier cantidad de informaciones y estudios, avances, que esa es la idea y eso se te aplaude, Ibis, porque el hecho no es de aplicar o ejercer la medicina curativa, sino que estás en pro de la preventiva y, por supuesto, buscar la solución porque esos son, bueno, informaciones de esperanzadoras, ¿no? De todas las personas que ahorita actualmente la están padeciendo y obviamente tiene ese ímpetu de estar siempre en investigación del por qué, que eso es muy importante para entonces, bueno, no llegar a sufrir esta u otras patologías. Y muchísimas gracias. Habrá infinitas oportunidades para abordar distintos temas porque, como siempre lo he dicho, el cerebro nos comanda. Y si el cerebro nos comanda, hay que darle honor a quien honor merece y por supuesto cuidarlo mucho porque bueno, es nuestro jefe y ustedes son los que son los directores de orquesta y los que nos dicen qué y qué no debemos hacer. Así que estás invitado a una nueva oportunidad, vamos a hablar de otros temas, lo dejamos en suspenso y seguramente próximamente te tendremos otra vez aquí en el canal Salud es Vida, que también es tu canal, Imis. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Yo quería dar un mensaje de despedida. Yo quiero decir a todos los pacientes que, que estén interesados en esto, que realmente los avances en estas enfermedades desmielinizantes, en esclerosis múltiple, han sido extraordinarios en, en estos 20 años, que 20 años en medicina es muy poco. O sea, es muy poco. En estos 20, 25 años han habido tantos avances que es impresionante. Entonces eso da una gran esperanza de vida, de salud, de bienestar. Y eso es lo que quiero que sepan, que hay mucha esperanza porque cada día se avanza más y es impresionante la cantidad de trabajos nuevos cada vez, lo que nos va a traer simplemente beneficios para algún día controlar completamente y curar esta enfermedad, que sí la vamos a curar. Sí, señor. Mira, y tu ejemplo yo lo quiero decir como un paréntesis de incentivar a todos los estudiantes de la Facultad de Medicina a motivarse para buscar, indagar y aportarles a ustedes que están ya en esta situación sumergidos para darles esa solución, porque así como tú dices, en 20 años han descubierto tanto, bueno, y mientras más se unen, más cabezas se unen, muchísimo más el apoyo y el aporte que le puede dar a todos los pacientes a nivel mundial inclusive, ¿no? Claro, claro, eso es verdad. Es impresionante la cantidad de inventos
que salieron simplemente por la observación. Y no la observación ni siquiera de científicos, sino de gente común y corriente. Como una vez, ¿cómo descubrieron que había bacterias en el agua? Porque una niñita se empezó a ver que caía la gotica y ella veía como animalitos y se lo dijo a su papá. Y ese papá empezó a investigar y resulta que sí estaba lleno de animales el agua que caía y que ellos tomaban. Entonces después de esto, bueno, después se empezó a tratar mejor el agua, a hervir, ¿y qué pasó? Una cantidad de enfermedades gastrointestinales disminuyeron y eso que repercutió en mejoría en la salud. Y eso es lo importante, el tener esa cabeza pensando a ver en cómo se puede mejorar las cosas, y en este caso la esclerosis múltiple. Te felicito, Ivy, te felicito y te admiro, porque esa vocación, mira, esa vocación es parte de todo médico, porque la parte humana es muy importante. Y como hoy ya estamos evidenciando que no todo lo que dicen los libros de medicina es lo que realmente es. Esa premisa de no hay enfermedad sino enfermo, el COVID lo ha demostrado. No han habido ningún estudio que le haya dicho a todos ustedes, algo yo en general, todos los especialistas, de cómo abordarlo. De hecho, tuvimos muchos fallecidos porque obviamente es muy severo este tipo de virus y ya gracias a Dios ya estamos entonces un poquito más controlado a nivel mundial el virus, ¿no? Pero esto no estaba dicho en ningún tipo de libro, ni en ningún posgrado. Así que bueno, esa parte humana que es la que tú tienes, bueno, ojalá que todos también se unan a esa parte humanidad donde están indagando el porqué de todas las enfermedades, es lo que va a llevar a un mundo mejor. Y sobre todo, ejerciendo la salud preventiva más que la curativa. Ivy, muchísimas gracias de nuevo y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti. Saludos.